Antes de que un buzo se lance a las profundidades del mar o que un piloto alce su vuelo, hay una serie de pasos para checar todos sus instrumentos estén perfectamente. Es un checklist para poder hacer el vuelo o para poder hacer la inmersión. ¿Y por qué te cuento esto? Porque analizar una empresa es exactamente lo mismo. Hay que tener una serie de pasos o de checklist para ver si vamos a invertir nuestro tiempo, nuestro trabajo profundizando en analizar una acción. Porque analizar una acción no es cuestión de ir a checar una gráfica. Analizar una acción es ir a checar resultados, a checar parámetros y toda una serie de pasos que quitan mucho tiempo. ¿Y cómo lo hacemos esto? Hay que saber filtrar muy bien. ¿Y cuál es el motivo? Para saber a qué empresa le vas a dedicar tu tiempo y a qué empresa no merece que se lo dediques. Tu tiempo es el que vale. Y por lo tanto, quiero compartirte los pasos que yo sigo que me permiten descartar o aceptar una empresa para luego pasarnos a un análisis más exhaustivo. En este video no vamos a hacer análisis exhaustivo, en este video solamente quiero decirte los filtros y los parámetros principales que el 80% de los inversionistas lo hacen para que tú también lo apliques y te ahorres mucho tiempo antes de invertir a profundidad en una inversión. Y tengo que aclararte que es la forma en que así lo hago yo, es la forma que a mí me sirve, es la forma en la que yo me siento a gusto y es la forma en que a mí me ha funcionado. Te la comparto a ti para que si te sirve, te la puedas replicar o que te hagas una propia estrategia, que sería lo más adecuado, que tú mismo te hagas una propia estrategia. Es la finalidad que yo tengo, por eso los llamo exploradores, para que hagan su estrategia, vayan checando qué es lo que más les importa a ustedes, qué es lo que más les hace bien a ustedes y de qué manera se sienten más a gusto. Lo que yo hago se los comparto y espero les sirva. Y lo primero que yo me fijo definitivamente es que una empresa crezca. Sea una empresa growth de crecimiento o una empresa value, ambas tienen que crecer para yo poder hacer una valoración exhaustiva. No importa que una tenga el crecimiento un poquito más potencializado, no importa que otra tenga el crecimiento un poquito más plano. Lo que sí debe importar que yo me fijo es que la empresa tenga un crecimiento sostenido. No importa que sea muy pronunciado la curva, no importa que esté muy plana la curva, lo importante es que sea crecimiento sostenido. Y yo busco que el crecimiento sea aproximadamente o lo más cercano al 15% anual. Puede haber muy buenas empresas que ya están en una etapa de crecimiento maduro que tal vez no logren ese 15% anual, pero me logran dar entre un 10, 13, 14% sostenido en el tiempo. Es espectacular. En las empresas de crecimiento todavía están en etapa que no han llegado a su madurez, entonces esas empresas por obvias razones tienden a crecer un poquito más, pero siempre y cuando una empresa esté alrededor del 15% es una empresa que en el checklist le ponemos palomita. Y aquí vamos a aclarar que crecer es crecer completamente. No te voy a confundir todo ni irme tan específico, pero crecer principalmente en dos gráficas, en los ingresos y en los beneficios, porque de nada sirve que una empresa esté creciendo en los ingresos si a mí como inversionista no me está creciendo en los beneficios, y esos beneficios los podemos ver ya sea por el net income o por el EBIT. Vamos a ver un ejemplo de Google. Aquí Explorer podemos ver cómo es una empresa que va creciendo poco a poquito, excelentemente en los ingresos, y aquí también va creciendo muy bien en los beneficios. En este caso está por el EBIT. El EBIT, para el que no lo sepa, es Earning Before Interest and Taxes, o ganancias antes de intereses e impuestos. Entonces aquí es una manera importante de cómo estamos viendo los ingresos con las ganancias. Siempre deben de ser estas gráficas lo más parecido que pueda, porque si está accidentada, de plano no. Si no está creciendo, no invertimos. Así de sencillo. O bueno, no invierto. Así de sencillo. Y ya no gasto mi tiempo estudiándola. Luego, después de ahí, me gusta checar los márgenes. Los márgenes, imagínatelos como un embudo. Que en la parte de arriba está el margen bruto
luego sigue el margen operativo y después el margen neto, digamos. Y hasta mero abajo estamos los accionistas. Entonces a mí me gusta que las empresas tengan buenos márgenes, el margen bruto, que lo que te cuesta ya después de vender un producto, digamos, sea un 60%, le quitas el sueldo, los salarios, los insumos que te cuesta hacer ese producto, pagar a la gente, y luego ese es el margen operativo, y luego más abajo es el margen neto después de quitar todos los demás gastos, y eso a mí me gusta que tenga un buen margen, un buen colchón. ¿Por qué? Porque abajo de ese embudo, abajo de esa pirámide, estamos los inversionistas. Y obviamente si queda un mayor margen de ganancias hacia la empresa, al accionista por consiguiente le toca también un buen pedazo de ese pastel. Y vamos a seguir con más ejemplos, Explorador. Ahora vámonos con Google. Vamos a seguir con el mismo ejemplo de Google. Aquí podemos ver los márgenes que te menciono. Primero el margen bruto, después el margen operativo y el margen neto. Vas viendo cómo va disminuyendo un poquito, pero lo importante es que estos márgenes los tenga de manera lo más alto posible para que pueda caer debajo de todos esos márgenes una parte del pastel al inversionista. Entonces, teniendo estos buenos márgenes altos es buena señal para hacerle el checklist y seguir más adelante. ¿Y qué te quiero decir con eso, Explorador? Que no importa que una empresa tenga múltiples ingresos, que tenga unas ganancias extraordinarias, si esos márgenes se los va a comer toda la empresa o todo el proceso, y al último a los inversionistas les va a quedar muy poco. Y hay muchos ejemplos. Te voy a poner el ejemplo de Tesla. Con estos márgenes, ¿cómo crees que puedes estar tranquilo tú como inversionista? Si tienes 17, luego un 7 y al último te va a quedar 6% de eso, de esa utilidad, es una empresa con muy pocos márgenes. Entonces, por consiguiente, a los inversionistas nos va a quedar poco pedazo de pastel. Y otra cosa que me gusta mucho fijarme, Explorador, es en la rentabilidad, obviamente, pero dentro de la rentabilidad hay uno que me gusta mucho, que es el retorno sobre capital invertido, o el ROIC. Aquí vamos a ver un poquito de parámetros de rentabilidad que son estos. Aquí yo lo busco que sea por arriba del 15% de perdido, dependiendo de la empresa, pero que la rentabilidad sea alta. Y para irnos con el ROIC, como un ejemplo, aquí estamos igual con Google del 26%. Entonces es un ROIC saludable para mí, para mi punto de vista. Y es uno de los parámetros que también checo para ver si una empresa vale el tiempo invertirle un poquito más o no. Hasta aquí, Explorador, hemos visto métricas de rentabilidad. El primero fue el de ingresos, el revenue, comparándola contra el net income o contra el EBIT. La segunda parte que vimos fue el crecimiento de rentabilidad, la de los márgenes y el ROIC especialmente. Y otro checklist que debemos de hacer forzosamente, que yo lo hago, que muchos lo hacen, es la deuda. De nada sirve tener una empresa con buenos márgenes y con buen crecimiento si tiene una deuda excesiva. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Y cómo vamos a saber si está una empresa operando en deuda o si tiene una deuda controlada? Vamos a ver unos ejemplos. Pero en esta ocasión, Explorador, o más que nada en el momento de estar evaluando empresas, con la deuda no creas que es una deuda mala o una deuda como la que estamos acostumbrados. La mayoría de las empresas tienen deuda. Aquí vamos a enfocarnos en la deuda neta. Y la deuda neta no es otra cosa más que la deuda total menos la caja y los equivalentes. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y bueno, para los que no entienden qué es la caja y equivalentes, la caja es el dinero que tienen en efectivo, digamos, y los equivalentes son la deuda que pueden cobrar a corto plazo. Todo eso se suma y es la caja, pero en las métricas te aparece como cajas y equivalentes. Es el dinero que puede utilizar la empresa de inmediato para pagar su deuda. Y aquí también es donde entra mucho la confusión,
porque la deuda neta es negativo. Entonces, muchos inversionistas principiantes se asustan. Tiene deuda y es negativo. No es así. Lo que pasa es que lo ideal es que sea negativo porque la caja tiene para pagar la deuda total. Entonces, mientras la deuda sea neta, es algo positivo para la empresa, pero depende también de qué empresa estemos hablando, de qué sector estamos hablando, porque hay empresas que por la naturaleza de la misma empresa, como empresa de servicios, empresa de telecomunicaciones, etcétera, tienen su deuda neta positiva. Pero vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. Vamos a seguir con Google Explorer y vamos con este ejemplo. Aquí en el overview, aquí vamos a ver aquí la deuda total y el cash y equivalente, ¿verdad? A lo que significa. Aquí vamos a sacar de esto la deuda neta, que viene siendo que la deuda total, que es 28.5 billion menos lo que tiene en dinero, en cash, en dinero efectivo y que puede disponer ya, son 95.33 billion, 5.33, y nos va a dar una deuda neta, no deuda total, una deuda neta de 66.83. Ok, entonces vamos a verlo graficado para que quede un poquito más claro. Vamos a verlo aquí graficado y va a ser de esta manera. Mira, 66.83 de deuda neta. Déjame quitar. Entonces, este Explorer es el cash y el equivalente. Falta meter las deudas que tienen por cobrar y la deuda total de 28 billion. Recordamos que aquí el cash y el equivalente eran de menos 90 y tantos mil. Entonces, por eso la deuda neta es menos 66.83 billion. 66.83 billion. Esto quiere decir que pagando toda la deuda, que eso es 28, todavía le quedan como 40 y algo millones de Google para poder gastar en efectivo. Entonces, eso es cuando es una buena empresa, que es lo ideal que buscamos. Aquí vamos a ver que recientemente bajó, que es de otro punto, para que veamos aquí cómo está su deuda. Aquí podemos ver que el cash en equivalent tiene 30 billion. Aquí el total de su deuda es 81 y tiene una deuda neta de 50. Si hacemos la operación que ahorita hicimos de restar 81, que es la deuda total, menos el cash, que es 30, pues nos queda un 51 de deuda total, que es aquí. Pero he aquí la diferencia. Google Explorer es una empresa que tiene márgenes altísimos, como lo vimos, tiene toneladas de efectivo y es un monstruo en caja y en flujo. En todo es un monstruo Google. Como lo vimos, no necesita pedir prestado porque tiene para pagar su deuda, eso y más, y puede financiar su crecimiento internamente completo. Y en cambio, United Health, que es una compañía del sector de salud, es una compañía de seguros, por lo tanto necesita más dinero y pedir prestado o apalancarse para poder expandirse. Por eso es que regularmente sectores como el financiero, el de salud, el de telecomunicaciones, el de energía, es común tener deuda neta positiva. Por eso la importancia de saber en qué sector estamos invirtiendo para no asustarnos y hacer una evaluación correcta. Y cuando hay deuda de caja neta positiva y tienes dudas si es malo o no, si la empresa puede pagar su deuda o no, hay una métrica que se llama Interest Coverage, y esta métrica Explorer la podemos checar, esta que está aquí, del EBIT sobre Interest Expensive, quiere decir, aquí dice 8.2, que la empresa puede pagar los intereses de su deuda por 8 veces. O sea, lo ideal es que esté arriba de 2 o 3,
a pesar de que vemos que United Health tiene una deuda de caja positiva por la naturaleza de su empresa, puede pagar 8.2 veces su deuda. Y si nos volvemos a Google, en Google nos podemos dar cuenta que puede pagar su deuda 573 veces, puede pagar los intereses de su deuda por la caja negativa que tiene, por el gran cash and equivalent que tiene. Entonces es un monstruo. Otra cosa que te debes de fijar es el número de acciones. No queremos que una empresa esté emitiendo y emitiendo acciones porque va a diluir al accionista. Lo que nos interesa es que una empresa, de preferencia, venga disminuyendo, venga cortando su número de acciones en el mercado para que cada vez seamos menos los accionistas, estén más concentrados y por consiguiente tengamos más beneficios. Vamos a ver aquí, vamos a seguir con Google, que tanto aquí podemos ver cómo ha estado comprando acciones año tras año a partir del 2018 aproximadamente hasta este año más reciente. Ha comprado un aproximado de 2% de sus acciones, las ha diluido año tras año. Entonces esto es algo muy bueno para los accionistas, ya que cada vez somos menos y pues hay por consiguiente más beneficios. Algo básico que nos tenemos que fijar para hacer filtro, para escoger unas buenas acciones. Luego de Explorer todavía nos tenemos que fijar en el CAPEX, en el Free Cash Flow, en el inventario y una serie de cosas más, pero eso ya es más específico. Resumiendo todo lo que hicimos, debemos de checar los ingresos, debemos checar las ganancias, debemos checar los márgenes, debemos checar la rentabilidad, debemos de checar la deuda, debemos checar el cash and equivalent, debemos checar las recompra de acciones y en fin, eso es algo básico para hacer un checklist para ver si le entramos. Y algo que también hay que checar que es importante es el valor intrínseco o qué proyección hay a un año o dos. Vamos a poner el ejemplo de United Health, que ahorita lo pusimos, y vamos a hacer una valoración rápida de servilleta para ver si merece o no el tiempo de una valoración más exhaustiva. Bien, Explorer, entonces ya que tenemos todo eso, vamos a sacar el precio justo. Hay varias métricas, también lo vamos a ver más adelante, y ahorita hice el de United Health. ¿Por qué? Porque aproveché que el día de hoy bajó un 17% la acción. Entonces de por sí estaba en un buen precio y ahorita bajó un 17%, pues está una muy buena perspectiva de crecimiento y una buena opción de compra. Aclaro que no es recomendación de inversión, tú debes tomar tus propias decisiones, yo solamente te amplío el panorama por si te interesa comprarlo. Aquí la acción actualmente está en $311 al día que se graba este video. Al hacer la valoración, al hacer los fundamentales, tuvimos un valor promedio por varios métodos de $550. $550 como valor justo, que nos da un margen de seguridad de 43% y un retorno extraordinario esperado del 76.89% para de aquí a un año. Quiero que te imagines qué medio financiero te da un rendimiento o te puede dar un rendimiento 76.89% que no sea fraude, obviamente. La bolsa de valores es un gran medio para generar riquezas. Y aquí lo puse en dos plataformas que también te dan un pronóstico de crecimiento. Una es TipRanks, que ellos marcan un valor de 546, a nosotros nos salió de 550, está muy parecido. Y con una proyección al siguiente año, en el 2026, de $677. Este es el crecimiento que pronostican para el siguiente año. A nosotros nos salió a 644, muy parecido, no andamos muy lejos. Y esta otra de aquí, que es TradingView,
Ellos ponen un precio objetivo de 489, un poquito más abajo. Y ellos son aún, tienen también 677 dólares como objetivo promedio para el 2026. Algo muy parecido que nos salió aquí y exactamente igual a como nos salieron aquí. El escenario más pesimista en TradingView, perdón, en TipRanks sale en 440 dólares, el más pesimista. O sea que por más mal que nos vaya vamos a crecer, ya que está en 311 dólares al día de hoy. Por lo consiguiente creceríamos. Y en TradingView lo ponen a 355 dólares como un escenario pesimista. Entonces, por donde lo veas, hay un crecimiento aproximado del 75% de crecimiento anual y compuesto de perdido para el siguiente año. Bueno, explorador, solamente quise hacerte un resumen rápido de las principales métricas que yo en lo personal checo. Otra vez las repasamos, son los ingresos, es el EBIT, son los márgenes, es el retorno, es la deuda neta, es el cash and equivalent, después sigue el free cash flow, el inventario y varias métricas, pero esas son las principales que te debes de fijar o haciendo el checklist antes de que te pases a hacer ya un examen o una revisión exhaustiva a la empresa, porque se lleva mucho tiempo, es mucho leer, mucho hacer métricas para poder valorar. Si no pasas esos checklists, no te mortifiques ni te pongas a valorar empresas que no tienen motivo para cual. Mejor hay que esperar una buena empresa que cumplan todas las métricas para hacer una buena valoración y una buena inversión. Así que déjame en los comentarios qué métricas son las que utilizas tú o en qué métricas te fijas más para poder valorar una empresa. También dime en los comentarios si sabías de estas métricas. Suscríbete al canal, ponle la campanita y recuerda la frase: constancia, disciplina y sin excusas. Vamos.